¿Alguna vez has sentido que tu paciencia se agota en cuestión de segundos? Como si algo dentro de ti simplemente tomara el control. La ira es así. Se infiltra en la mente, acelera el corazón y antes de que te des cuenta, palabras hirientes escapan. Se toman decisiones impulsivas y muchas veces el arrepentimiento llega demasiado tarde. Lo que hace que la ira sea tan peligrosa no es solo su intensidad, sino el daño que deja a su paso. Relaciones rotas, promesas incumplidas, un corazón lleno de inquietud. Pero es realmente un sentimiento incontrolable. ¿Estamos condenados a explotar cada vez que algo nos hiere, irrita o desafía? Hoy iremos más allá de lo obvio. Vamos a entender por qué la ira fue considerada uno de los 7 pecados capitales, de dónde proviene esta clasificación, y lo más importante, cómo podemos revertir este impulso antes de que destruya nuestra paz interior. Y ya te adelanto, hay una solución, una virtud que transforma este fuego destructivo en una fuerza equilibrada. Antes de continuar, quiero saber, ¿alguna vez has perdido algo importante por causa de la ira? Comenta aquí y comparte tu experiencia. Ahora, para entender este pecado y sus consecuencias, debemos retroceder en el tiempo y descubrir el origen de los 7 pecados capitales. Después de todo, ¿por qué la ira fue considerada tan peligrosa? Orígenes de los 7 pecados capitales. ¿De dónde viene este concepto? Si los pecados capitales fueran simplemente fallas humanas comunes, ¿por qué fueron catalogados como las mayores amenazas para el alma? ¿Quién los definió? ¿Y por qué la ira está entre ellos? La historia comienza hace siglos, cuando los monjes cristianos notaron que ciertos comportamientos no solo destruían la vida espiritual, sino también la convivencia entre las personas. En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno organizó estos vicios en una lista definitiva, los 7 pecados capitales. La idea no era solo señalar lo que estaba mal, sino advertir sobre los peligros de estas tendencias en la vida espiritual. Santo Tomás de Aquino profundizó aún más en este estudio y explicó que los pecados capitales no eran solo actos aislados, sino estados del alma que corrompen lentamente el corazón. Son como raíces profundas, generando nuevos errores y alejando al ser humano de su esencia divina. Y entre estos 7 pecados, la ira ocupa un lugar especial. A diferencia de la gula o la pereza, que afectan principalmente a quien las padece, la ira tiene un efecto explosivo. Destruye tanto a quien la siente como a quienes están a su alrededor. Pero, ¿qué diferencia realmente la ira de los demás pecados? ¿Por qué puede ser tan devastadora? La respuesta está en su naturaleza reactiva. Mientras que otros pecados seducen lentamente, la ira se manifiesta en segundos, ciega, domina y hace actuar sin pensar. Por eso, no solo daña el alma, sino que también tiene un impacto directo en las relaciones, en la sociedad e incluso en la forma en que percibimos a Dios. Ahora que entendemos cómo surgió esta idea, profundicemos aún más. ¿Qué es realmente la ira? ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida diaria sin que nos demos cuenta? ¿Qué es la ira? La ira es un fuego que consume desde dentro hacia afuera. A veces explota de forma escandalosa, con gritos y actos impulsivos. Otras veces es silenciosa, guardada en el corazón como un veneno que corroe poco a poco. Pero, ¿qué define realmente la ira? A diferencia de la indignación justa que nos lleva a luchar contra el mal y buscar justicia, la ira descontrolada nace del orgullo herido, del deseo de venganza y de la incapacidad de aceptar las contrariedades. Distorna la visión, convierte pequeños problemas en grandes tormentas y nos hace reaccionar impulsivamente, sin medir las consecuencias. En la Biblia, la ira aparece en historias que marcaron la humanidad.
El ejemplo más emblemático es el de Caín y Abel. Movido por los celos y la rabia, Caín no solo sintió ira, sino que la alimentó, permitió que creciera y, al final, cometió el primer homicidio de la historia. Otro ejemplo es Moisés, un hombre guiado por Dios, pero que en un momento de furia rompió las tablas de la ley, al ver a su pueblo adorando un becerro de oro. ¿Su ira estaba justificada? Tal vez. Pero incluso una ira justa puede tener consecuencias que escapan de nuestro control. Y no pienses que la ira es solo un problema espiritual. Científicamente sabemos que altera el cuerpo. El corazón se acelera, la presión sube, la mente se vuelve irracional. Un solo ataque de ira puede destruir amistades, alejar a seres queridos e incluso causar enfermedades. Pero si la ira es tan peligrosa, ¿por qué seguimos sintiéndola? ¿De dónde surge realmente? Vamos a explorar sus verdaderas raíces y entender por qué se manifiesta de formas tan distintas en la vida de cada persona. Las causas de la ira. ¿De dónde surge? La ira nunca surge de la nada. Es como una tormenta que se forma silenciosamente en el horizonte antes de convertirse en un huracán. Pero, ¿cuáles son las verdaderas raíces de este pecado? La primera causa es la frustración acumulada. Pequeñas irritaciones diarias, cuando no se resuelven, se convierten en un mar de resentimiento. Un comentario negativo aquí, una injusticia allá. Y de repente llevamos una carga emocional que explota a la primera oportunidad. Otra gran fuente de ira es el orgullo herido. Cuando nuestro ego se siente atacado, reaccionamos con furia. Queremos demostrar que tenemos razón, que nadie puede faltarnos el respeto. Pero, en el fondo, la ira provocada por el orgullo nos hace esclavos de la necesidad de tener siempre el control. La sensación de injusticia también alimenta este fuego. Cuando creemos que hemos sido traicionados, engañados o perjudicados, la ira surge como un mecanismo de defensa. Queremos devolver el golpe, corregir lo que consideramos un error. Sin embargo, muchas veces, esta ira nos impide ver la situación con claridad y actuar con sabiduría. Además, existe un aspecto espiritual. La ira puede ser un instrumento de fuerzas negativas para alejarnos de la paz y mantenernos atrapados en el ciclo de la impulsividad y el arrepentimiento. Cuanto más nos entregamos a ella, más difícil se vuelve escuchar la voz de Dios y actuar con discernimiento. Pero, ¿y tú? ¿Cuál de estas causas parece más presente en tu vida? ¿Sientes que tu ira proviene de la frustración, el orgullo o la sensación de injusticia? Comenta aquí, quiero saber tu opinión. Ahora que hemos identificado de dónde proviene la ira, necesitamos entender el daño que causa. ¿Cómo afecta este pecado nuestra vida espiritual, nuestras relaciones e incluso nuestra salud? El impacto de la ira en la vida espiritual y en las relaciones. La ira no solo destruye momentos, sino que corroe todo a su alrededor. Separa a amigos, aleja a familiares y debilita la conexión con Dios. Un solo ataque de furia puede tardar años en ser reparado. Una palabra dicha en el calor de la ira puede dejar cicatrices profundas, imposibles de borrar. Lo más peligroso, muchas veces no nos damos cuenta del daño hasta que es demasiado tarde. En el contexto espiritual, la ira actúa como una barrera entre nosotros y Dios. Cuanto más nos entregamos a este sentimiento, más difícil se vuelve escuchar su voz. En Santiago 1:20 está escrito: porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Esto significa que, por más que nuestra ira parezca justificable, rara vez nos lleva a actuar conforme a los principios divinos. En las relaciones, la ira convierte pequeños desacuerdos en guerras interminables, alimenta el orgullo, impide el perdón y crea distancias emocionales difíciles de superar.
¿Cuántas veces una discusión impulsiva ha llevado al fin de una amistad o de un matrimonio? Además, la ira tiene un impacto directo en la salud. Los estudios muestran que los estallidos de ira aumentan la presión arterial, elevan los niveles de estrés e incluso pueden causar problemas cardíacos. Es decir, además de alejarnos espiritualmente, también debilita nuestro cuerpo. Pero, ¿existe una alternativa? Si la ira es tan destructiva, ¿cómo podemos enfrentarla sin simplemente tragarnos nuestros sentimientos? La respuesta está en la virtud que se opone directamente a la ira, la paciencia. Descubramos cómo esta cualidad puede ayudarnos a transformar nuestra forma de reaccionar ante la adversidad y recuperar nuestra paz interior. La virtud opuesta, la paciencia. Si la ira es un fuego destructivo, la paciencia es el agua que apaga sus llamas. Pero la paciencia no significa pasividad. No se trata de aceptar injusticias o fingir que nada nos afecta. Al contrario, la paciencia es una fuerza activa, una elección consciente de no reaccionar impulsivamente. En la tradición cristiana, la paciencia es considerada una de las mayores señales de madurez espiritual. Nos enseña a actuar con sabiduría en lugar de reaccionar con emoción. Como está escrito en Proverbios 14:29, el que es tardo para la ira tiene gran entendimiento, pero el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Y quién podría ser un mayor ejemplo de paciencia que Jesucristo? Ante insultos, traiciones e incluso la crucifixión, Él no cedió a la ira. Podría haber reaccionado, podría haber condenado a quienes lo maltrataron, pero eligió el camino de la paz. Otro gran ejemplo es Job. Enfrentó pérdidas inimaginables, familia, bienes, salud, y aún así no se rebeló contra Dios. Su paciencia no fue una debilidad, sino una demostración de una fuerza inquebrantable. Pero, ¿cómo cultivar esta virtud en nuestra vida diaria? La paciencia no surge de la nada, necesita ser entrenada. Pequeños desafíos cotidianos, una fila larga, una crítica injusta, un error cometido por alguien cercano, son oportunidades para ejercitarla. Y más que eso, la paciencia está directamente ligada a la confianza en Dios. Cuando confiamos en que Él tiene el control, sentimos menos necesidad de reaccionar con furia ante las dificultades. Ahora quiero saber, ¿cuál es el mayor desafío para ti cuando se trata de paciencia? ¿Sientes que es un punto fuerte o una debilidad en tu vida? Escribe aquí en los comentarios. Pero si la paciencia es la clave para vencer la ira, ¿cómo podemos aplicarla de forma práctica? En el próximo capítulo veremos técnicas y principios para transformar este conocimiento en acciones reales. ¿Cómo vencer la ira y transformar tu vida? Saber que la paciencia es el antídoto contra la ira es un gran paso, pero ¿cómo aplicarlo en la práctica? ¿Cómo transformar un impulso destructivo en una reacción consciente y equilibrada? El primer paso es la autoconciencia. Reconoce tus desencadenantes. ¿Qué te hace perder el control? Las situaciones de injusticia, la falta de reconocimiento, el error de alguien cercano. Cuando entendemos qué nos afecta, podemos prepararnos para reaccionar de manera diferente. El segundo paso es la oración y la meditación. Antes de actuar impulsivamente, detente y pide discernimiento a Dios. La oración trae claridad y nos ayuda a ver más allá del momento de ira. Como dice Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. Otra estrategia poderosa es la práctica del silencio. Cuando sientas que la ira crece dentro de ti, elige el silencio por unos segundos. Este simple hábito puede evitar palabras destructivas y dar tiempo para que la razón tome el control. Además, el perdón es esencial. Guardar rencor alimenta la ira.
Perdonar no significa aprobar los errores, sino liberarse del peso que traen. Y por último, recuerda el propósito mayor. ¿Vale la pena perder tu paz por una discusión pasajera? ¿Vale la pena alejar a alguien que amas por un momento de descontrol? Ahora que hemos aprendido a vencer la ira, llegamos a la parte más importante: cómo mantener esta transformación en el día a día. La ira es un sentimiento poderoso, capaz de destruir relaciones, robarnos la paz y alejarnos de Dios. Pero como hemos visto, no tiene por qué tener la última palabra. A lo largo de este video hemos entendido de dónde viene la ira, cómo se manifiesta y de qué manera puede afectar nuestras vidas. Pero, sobre todo, hemos descubierto que hay un camino diferente, el camino de la paciencia y el equilibrio. Cada vez que elegimos la paciencia en lugar de la ira, nos fortalecemos espiritualmente. Tomamos el control de nuestras emociones en lugar de ser controlados por ellas. Y ese es un paso esencial hacia una vida más ligera, más sabia y más conectada con Dios. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje de este video? ¿Has vivido momentos en los que la ira casi te dominó? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si te ha gustado este contenido, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios de esta serie. Por cierto, en el próximo episodio hablaremos de un pecado que muchas veces se esconde detrás de sonrisas y falsos halagos: la envidia. Un sentimiento silencioso, pero extremadamente peligroso. Si quieres entender cómo actúa la envidia y cómo protegerte de ella, prepárate para el próximo video. Y mientras tanto, dime en los comentarios, ¿qué otro tema espiritual te gustaría ver en el canal? Tu opinión es muy importante. Nos vemos en el próximo episodio. Vicios del alma. Enfrentando los 7 pecados y la jornada de la redención.